Muy buenas a todos, sean bienvenidos al acto de relanzamiento del doctorado en Psicología Clínica de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados en Zoom en este momento, que están en línea, acompañándonos en esta importante noche. Soy el profesor Félix Gómez, director de extensión, y voy a estar con ustedes a lo largo de este evento, de este acto muy especial, pero antes de comenzarlo, vamos a comenzarlo con nuestra tradicional e importante invocación religiosa, que hoy va a ser de lujo porque nos está acompañando en este momento nuestro querido amigo, el padre Miguel Ángel Keller, director de análisis social de la Iglesia. Así que vamos a recibir a nuestro querido padre Keller para hacer la invocación religiosa. Adelante, padre, bienvenido, un gusto verlo siempre. Muchas gracias, buenas noches. Seguramente todos sabemos que desde hace años, el 11 de febrero, es decir, mañana, en la Iglesia Católica es un día dedicado a orar por los enfermos, la Jornada Mundial del Enfermo. Y todos estos días el Papa Francisco pues ha estado de alguna manera hablando de este tema, de los enfermos, de la dignidad de la persona humana, de la necesidad de respetar la vida, rechazando prácticas como el suicidio o la eutanasia, y de, sobre todo, cuidar y sanar a los enfermos. ¿Qué es lo que hay que hacer con los enfermos? Curarlos, si se puede, y si no, cuidarlos siempre con la dignidad que merece una persona humana. Por supuesto que esto se refiere directamente pues a las enfermedades físicas o corporales que cuidan los médicos, los doctores, pero yo creo que es completamente válido también para esas otras enfermedades que no son del cuerpo, sino que son del alma, del espíritu, de la mente. Hace muchos años, cuando yo estudiaba griego, me decían el origen de las palabras psicología, estudio o tratado de la mente, del alma. Dice, hay que poner la P siempre, psicología, porque psige en griego significa eso, alma, espíritu, mente, pero psige sin P significa higo. Entonces, dice usted que es psicólogo, entonces que sin P es que está estudiando los higos. No, la psicología es una cosa, por supuesto, mucho más seria, y como yo les decía, si es importante pues sanar y cuidar los enfermos con enfermedades físicas o corporales, yo creo que es tan importante por lo menos sanar siempre que se pueda y cuidar en cualquier caso a los psicológicamente enfermos, que por desgracia pues son cada vez más en los tiempos modernos, como ustedes saben mejor que yo. Tantas personas que son víctimas pues de la depresión, de la angustia, del miedo, de la tristeza, por el motivo que sea, y más en estos tiempos de pandemia. Entonces, yo quiero que esta invocación religiosa sea pues una oración sincera, por intercesión de Santa María la Antigua, para que este relanzamiento tan importante del doctorado en Psicología Clínica suponga precisamente eso, el esfuerzo de todos los participantes para preparar profesionales responsables, honestos, competentes en esas enfermedades psicológicas de las que está lleno el mundo y que tanto necesitan esas personas ser también sanadas y cuidadas. Se lo pedimos entonces a Santa María la Antigua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por sus palabras, por su bendición. Y definitivamente que con la bendición de Dios Todopoderoso vamos a dedicarnos todo este cuerpo docente del doctorado en Psicología Clínica, como usted lo dijo, en sanar almas y sanar mentes.
Casualmente, hace casi 20 años inició la Universidad Católica Santa María la Antigua este programa doctoral y durante los años que han pasado ya han formado 5 promociones y se han titulado como doctores en psicología clínica un total de 36 profesionales. Pero después de muchos años, nuestra universidad, que siempre se mantiene a la vanguardia, actualizando sus programas bajo la dirección de la Vicerrectoría Académica, decidió nuevamente relanzar este programa doctoral en psicología clínica para brindarle a todos los profesionales del campo de la psicología, casualmente un programa adecuado con los mayores adelantos y los requisitos que nos exige la Asociación Americana de Psicología. Más adelante vamos a conocer a fondo en qué consiste todo este programa doctoral en este relanzamiento, pero antes que llegue ese momento, a continuación vamos a recibir la bienvenida formal de parte de nuestro rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesor Félix. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos el vicerrector de Investigación y Extensión, la vicerrectora Sonia de Nigüel, vicerrectora administrativa, la decana de Ciencias Sociales, donde entra la carrera de Psicología. Bienvenido el doctor David Sanjur, es el coordinador del programa del doctorado en Psicología Clínica. Bienvenida la doctora Vali Maduro. Me giro hacia atrás porque está presente, yo no sé si en espíritu, por lo menos presente, puesto que después nos va a ser la que diserte sobre el tema de fondo en este lanzamiento de la 6ª promoción. Particularmente bienvenido, doctor, representante del Ministerio de Salud. Pero sobre todo este acto está hecho para los aspirantes a este doctorado. Las 5 o 6 personas que están presentes y otras muchas más que están siguiendo y estudiando y analizando la posibilidad de iniciar este programa que, como van a ver, tiene muchas bondades. Y no soy yo el que las va a presentar, sino que el doctor Sanjur sobre todo. Pero sí quisiera hacer una cierta referencia de lo que significa el doctorado para la USMA y para Panamá. Como bien dijo el profesor Félix, él dijo hace casi 20 años, yo se lo voy a especificar mucho más. Hace casi 19 años, exactamente el 11 de abril del año 2003, se lanzaba el doctorado en Psicología Clínica, que hoy se apresta para su 6ª promoción. En ese acto del año 2003 se ponía de manifiesto, lo digo con propiedad porque estuve presente en ese lanzamiento, digo que en ese acto se ponía de manifiesto lo mismo que se puede poner de manifiesto hoy. Varios signos de distinción que desde sus inicios la universidad, hace ya 57 años, la han caracterizado y la han permitido ocupar el sitial que tiene dentro de la educación superior panameña. La excelencia, la formación integral de nuestros egresados y orientación social que se inculca a los futuros profesionales que se forman en nuestras aulas son las salas que han elevado el prestigio con el que cuenta nuestra universidad. Por eso el padre Miguel Ángel Keller en su invocación hacía referencia a eso, a la calidad profesional, sí, a la excelencia profesional, en este caso a los que cuidan la salud del cuerpo, pero también, como es el caso de ustedes, del alma. Pero ver esa excelencia profesional complementada con ese humanismo, con esa humanidad que yo pienso que en general a todos los egresados de la USMA les debe caracterizar. Pero este humanismo, esta humanidad en un profesional de la salud mental, de la salud psicológica, yo creo que tiene una importancia todavía mucho mayor. Otro toque distintivo de la USMA es la innovación, la búsqueda constante de nuevos caminos
que ofrecer como alternativa a la sociedad que formamos parte. En este sentido, es gratificante poner de manifiesto hoy, al lanzar la 6ª promoción de este doctorado en Psicología Clínica, que fue precisamente la USMA, la universidad que creó en Panamá la primera escuela de psicología. Y lo hizo desde el primer día de su fundación, el 27 de mayo de 1965, con el doctor Malgrat, que es de grata memoria para la psicología panameña y también para nuestra universidad. Fue el que fundó esa escuela de psicología desde el primer día en la USMA. Como digo, la USMA tiene el honor de haber abierto la primera escuela de psicología, pero al mismo tiempo también tiene el mérito de haber esmerado la formación de sus profesionales a través de sus sucesivas actualizaciones, de su pensum de estudios a través de los años, contando hoy en día con un plan de estudios actualizado y muy completo. Y les digo más, la carrera de psicología, que tenía la obligación de acreditarse por ser una carrera de las ciencias de la salud, que son las primeras que se tuvieron que habilitar, que acreditar, ha sido reconocida por las instancias fiscalizadoras, en este caso con AUPA, como la mejor escuela de psicología acá en Panamá. Eso gracias al esfuerzo de tantos, sobre todo profesores, profesionales de la psicología, que a través de estos 57 años han estado aportando su esfuerzo, su talento, su saber, para que realmente los egresados de esta carrera de la USMA realmente se destaquen en Panamá. De igual forma, también hay que destacar que en el área de la psicología la USMA ya ha ofrecido programas sumamente importantes, como es la maestría en orientación familiar, la maestría en terapia familiar y otras, que han tenido una gran acogida y han sido valoradas muy positivamente. Y también en el programa que ustedes van a iniciar, se van a incorporar, tuve el honor de ser el primer programa doctoral también en Panamá, precisamente en el año 2003. Y bueno, y hoy estamos lanzando esa 6ª promoción. Al igual que sucede con los demás programas académicos de la USMA, ofrece a los profesionales de la psicología en Panamá un programa de doctorado en psicología clínica muy completo, que cuenta con todas las garantías de calidad. Desde sus inicios y con el impulso de sus coordinadores a través de los tiempos, el doctor Ramón Mon, la doctora Melba Palacios de Mon, la doctora Virginia Torres y actualmente el doctor David Sanjur, que es egresado de este programa, y con el gran aporte, sobre todo el gran aporte de todos los profesores nacionales e internacionales, sigue siendo la mejor oferta en psicología clínica a este nivel de doctorado. Deseamos, sobre todo a ustedes, estudiantes, primero que se decidan y segundo, éxito, ¿verdad? En esa empresa, en esa, a veces es bonito decirlo aventura, pero eso, en el lado romántico, porque no es una aventura, es algo muy fríamente calculado, muy fríamente establecido, que va a garantizar que su profesión, que ya la tienen, realmente la lleven a niveles superiores. Realmente, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Y bueno, como lo dijo el señor rector, más adelante van a conocer a fondo todo lo que incluye este programa doctoral. Pero para empezar, como quien dice, con un abreboca, es casi como una combinación de abreboca con plato fuerte al mismo tiempo, como una cena especial. Le tenemos una invitada renombrada que va a ser casualmente la apertura y ofrecerles a ustedes una excelente conferencia magistral para que conozcan un poquito más de lo que precisamente se espera y ha programado la USMA en este doctorado en psicología clínica, en este relanzamiento.
Ella es doctora en psicología y psicoanalista en práctica privada de la República de Panamá. Trabajó y sigue trabajando con adolescentes, adultos, parejas y familias y se especializa en prevención, evaluación y tratamiento del riesgo de suicidio. Profesora del Instituto Internacional de Psicoterapia en Panamá, donde se desempeñó como su directora durante 3 años. Es miembro de la Fundación Relaciones Sanas, donde coordinó y desarrolló el programa Sanamente. Entrenadora de habla hispana de la Asociación Americana de Suicidología y tiene un premio Roger Tierney al servicio. Escritora, disertante, consultora en el tema de salud mental en escuelas, empresas, televisión, periódicos de Panamá y hasta de Centroamérica, así como para la Organización Panamericana de la Salud. Supervisora aprobada de terapia basada en la mentalización del Anna Freud Center de Londres. Coautora del libro Rompamos el Silencio. Psicóloga líder de la iniciativa Te Escucho Panamá, la línea directa de crisis que ayudó a las personas a superar los efectos emocionales durante los inicios de la pandemia COVID-19 y a las personas en riesgo de suicidio. Consultora de leyes en Panamá sobre salud mental y comportamiento suicida. Voluntaria de varias asociaciones involucrada en la promoción y educación de temas de salud mental en los sectores públicos y privados de Panamá. Con su ponencia magistral Perspectivas Psicoanalíticas y el Suicidio Adolescente, vamos a recibir en esta noche, pero de manera virtual, que ya está conectada con nosotros, a la doctora Vali Maduro. Y vamos a darle un fuerte y caluroso aplauso porque ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Un placer verla y que esté con nosotros en línea en este momento. Adelante. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias. Buenas tardes al profesor Francisco Blanco, a la profesora Dalis Sánchez y al doctor David Sanjur y a todos los invitados presentes y también los invitados que están de manera virtual. Quiero agradecer de todo corazón. No soy egresada de la UJMA solamente por 1 año. Estudié los primeros años de psicología en la UJMA y como dijo el rector Máximo, estoy de acuerdo, es la mejor oferta que hay en Panamá. Es muy, muy buena la carrera de psicología en la UJMA. El día de hoy yo quisiera presentarles a ustedes o compartir con ustedes algunas investigaciones, una de las más famosas investigaciones que se han dado a través de los años, iniciando por supuesto con Sigmund Freud y siguiendo hasta pues, las teorías de la mentalización el día de hoy, y luego hacer como una pequeña integración de cómo las investigaciones ayudan en la clínica, en el trabajo del psicólogo clínico en los tratamientos a los pacientes, como dijo el padre Keller, tan importantes para ayudar a estas personas que están sufriendo de alguna enfermedad de salud mental. Entonces, voy a empezar por aquí. Y como hemos mencionado, entonces vamos a enfocarnos en la juventud. Vamos a comenzar entonces con unas investigaciones sobre el estudio de el riesgo suicida en la infancia, específicamente en los niños. Las muertes por suicidio en niños son relativamente raras, pero en este momento las investigaciones nos indican que lastimosamente se encuentran en aumento. Y en este momento son muy pocas las investigaciones, por esto entonces no sabemos verdaderamente cómo medirlo o mitigar este riesgo y hay una llamada urgente a realizar más investigaciones en el tema del riesgo suicida de niños para que podamos entonces dar mejores respuestas a estas personas en riesgo. Pfeffer nos dice, de las pocas investigaciones que tenemos en el presente, nos dice que estos podrían ser los factores de riesgo primordiales en los niños. A poca o a corta edad que tengan acontecimientos negativos en su vida. Por ejemplo, el maltrato, el abuso, la muerte de los padres
o vivir situaciones traumáticas como situaciones naturales. Quizás la pandemia pudiera ser una situación de dificultad y de riesgo, pero no tanto como situaciones un poco más traumáticas, porque en estos momentos tenemos varias herramientas para mitigar la ansiedad y mitigar pues los efectos en la población. La depresión desde muy temprana hace sus efectos, sus impactos en estas personitas. Esto de la actividad psicomotora quiere decir que han observado que cuando los niños desde muy pequeños son muy hiperactivos, son muy activos y tienen la tendencia, por ejemplo, a caerse, a golpearse, entonces comienzan a desarrollar esta como piel más gruesa, donde no pueden, no pueden, vamos a decir, medir, ¿ok? O tolerar o toleran demasiado el dolor y esto los va poniendo en peligro o les va desarrollando lastimosamente la capacidad para ir haciéndose más daño, ¿no? Lo otro es esta preocupación por la muerte desde el principio. Se ha visto que niños que comienzan desde muy temprano a pensar demasiado en la muerte y en la posibilidad de perder a los padres o perder a un familiar o morirse ellos, entonces comienzan a estar muy afectados y los encamina un poco al riesgo suicida. Y lo otro es, y ahora lo vamos a ver muchísimo en la mayoría de las investigaciones, esta relación entre el mundo interno de los padres en relación con el mundo interno de los hijos. Por ejemplo, uno de los riesgos es ideación y conducta suicida en los padres. En cuanto a las estadísticas y las investigaciones sobre la adolescencia, mundialmente la muerte por suicidio entre los adolescentes es la segunda causa de muerte y es más que la combinación o la sumatoria de las causas naturales combinadas. Entonces vemos que la adolescencia es un periodo de muchísimo riesgo para la conducta suicidas. Imagínense aquí que la mayoría de los intentos de las personas ocurren durante la adolescencia y que por cada muerte por suicidio de un adolescente, más de 100 a 200 adolescentes intentan. Por eso es de suma importancia que todos nos estemos entrenando en el tema para poder apoyar a esta población. Otras investigaciones hablan que el 17% de los estudiantes de 9º a 12º grado han contemplado o han pensado sobre el suicidio. El 13% ya ha hecho un plan. Esto estamos hablando de estadísticas internacionales. Y esto quiero llamar muchísimo la atención. Se estima que del 25 al 50% de los adolescentes que intentan morir por suicidio no reciben ningún tratamiento de salud mental o de seguimiento. Es importantísimo. Nosotros que estamos entrenando profesionales en doctorado en psicología clínica, es que sepan cómo dar el tratamiento adecuado, que sepan las evaluaciones y permitir abrir los espacios donde estos jóvenes puedan tener sus tratamientos. La gran dificultad también está en que el 77% no asiste a sus citas. Entonces es de suma importancia crear la conciencia, tanto en los padres, en la comunidad, como en los adolescentes. En Panamá, muy orgullosamente, realizamos una investigación, ¿verdad?, de la Universidad de Columbia en Nueva York, y estos fueron nuestros resultados que fueron muy parecidos a los internacionales. 36% de las personas evaluadas, ¿ok?, salieron positivos en todos los niveles de riesgo. 25%, que es un nivel altísimo de las personas que salieron en riesgo, tenían una ideación suicida en los últimos 3 meses o un intento en el último año
en el momento de evaluados. Y fíjense, nuevamente tuvimos el mismo problema. 26% no aceptó, no terminó o no se pudo contactar. Y lo positivo es que de las personas que recibieron su tratamiento, 10% terminó negativo, lo que indica que, de nuevo, todas estas investigaciones, todos estos conocimientos y tratamientos ayudan a las personas en riesgo a salir del mismo. Para poner esto un poquito en contexto, también quiero traerles un poco de las características de la adolescencia, ¿verdad? Sabemos que es una época de transiciones psicosociales y de desarrollo que puede ser muy dramático y que las emociones comienzan toda una revolución. Los cambios físicos del neurodesarrollo y psicosociales ponen una presión muy pesada en los adolescentes. Entonces, cuando estos adolescentes entran en grandes conflictos con los padres, ¿ok? Y se altera la vida emocional, entonces se aumenta el riesgo de suicidio. Otro gran riesgo es la conducta impulsiva y de descuido que tienen estos adolescentes. Cuando el colapso del mundo interno adolescente es mucho más profundo, entonces nos dicen las investigaciones que se puede crear una sensación de miseria o dolor psíquico insoportable. Y entonces esto va a comenzar a alterar las relaciones, ¿verdad? O a tener relaciones que no son saludables, van a haber alteraciones en la identidad y mucho más entonces los comportamientos impulsivos y autodestructivos. Entonces, vamos a iniciar un poco con la historia de cuándo empezaron los estudios psicodinámicos o psicoanalíticos del tema del suicidio. En el simposio de 1910 de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, titulada Sobre el suicidio, con especial referencia al suicidio entre jóvenes estudiantes, fue la primera vez que de manera detallada se abordó el tema. En ese momento, Steckel dijo: nadie se suicida sin nunca haber querido matar a otra persona o al menos haber deseado la muerte del otro. Palabras fuertes. Sattler dijo: la única persona que pone fin a su vida es aquella que se ha visto obligada a renunciar a toda esperanza de amor. Y Freud dijo: el suicidio solo puede producirse con la ayuda de una libido decepcionada, o si el ego puede renunciar a su autoconservación por sus propios motivos egoístas. Entonces, tomando todo en cuenta, las primeras teorías psicoanalíticas o psicodinámicas sobre el suicidio era que el yo, sintiéndose decepcionado o abandonado por el cuidado o el amor, comienza a tener una reacción negativa, agresiva con su objeto. El objeto son usualmente las personas con las que nos relacionamos. Así se le llama en la teoría psicoanalítica. Entonces, dice Freud, o decía Freud, que se hace como una internalización de ese objeto y que muchísimas veces se simboliza o se ubica en el cuerpo. ¿Y qué pasa entonces? Por eso estamos viendo esta idea de no hay persona que desee morirse que de repente no haya deseado antes o haya tenido una rabia, un deseo con otra persona, porque esa rabia se internaliza, ¿ok? Se identifica, se proyecta en el cuerpo y es el cuerpo con lo que se tiene que acabar. Y lastimosamente, si acabamos con el cuerpo, acabamos con todo. Y así vamos a ver estas ideas que se van a repetir una y otra vez, como los conflictos internos y los conflictos en las relaciones hacen que las personas busquen, primero que todo, hacen que las personas tengan
muchísimo dolor psíquico, muchísimo dolor emocional prolongado, que es uno de los mayores riesgos que hay para la conducta suicida, y entonces busquen maneras desesperadas de solucionarlo y a veces con poca claridad lo hacen a través de su propia vida, lastimosamente. Melanie Klein, que es famosísima aportando estas ideas del desarrollo con sus reconocidas posiciones esquizoparanoide y depresiva, ¿ok? Nos hablaba un poquito de que cuando la persona estaba en una posición esquizoparanoide, la tendencia es a proyectar y a escindir las partes, ¿verdad? Entonces, sabemos por las investigaciones también que la mayoría de las muertes por suicidio o la mayoría de los conflictos suicidas ocurren en esta parte de la posición esquizoparanoide, donde la persona está dividida en lo bueno y lo malo, ¿ok? Y piensa que si mata lo malo, se acaba esa parte y va a sobrevivir lo bueno. Lastimosamente, de vuelta, no está dentro de una realidad donde lo bueno y lo malo está dentro de nosotros y si una parte muere, muere toda. Ella también habló que en la posición depresiva, ¿okay? Las personas integramos más esos objetos que antes pensábamos divididos entre buenos y malos. Y esa realización de que habíamos atacado a un objeto o una persona diciendo es totalmente mala, ¿ok? Y lo habíamos internalizado y notamos de que no, esa persona es buena y mala. La culpabilidad de haber atacado también hace un peso muy fuerte que la persona de repente pueda comenzar a pensar en la muerte como una solución de ese conflicto interno. En el presente, David Bell ha adelantado, ¿no? Y ha hablado un poco más basado en las ideas de Melanie Klein y ha desarrollado estas tres definiciones. El dolor psíquico, que deriva de la sensación de ser perseguido por un objeto que ha sido atacado. ¿Ok? Eso es un poquito como la parte esquizoparanoide de Melanie Klein. El dolor depresivo, que deriva de la conciencia del daño que se le ha hecho a un objeto y entonces trata uno de hacer todos los movimientos para una reparación. Y por último, el dolor psíquico atormentador, que para él es uno de los mayores riesgos que hay en la conducta suicida, que es la unión de ambas cosas. Y el peso que esto carga hace que la persona sienta que no tiene salida, que no tiene esperanza y que la única solución es acabar consigo mismo. Si ustedes se están dando cuenta, las teorías tienen muchísimas cosas en común y primordialmente es este dolor psíquico, conflicto interno y búsqueda de soluciones no saludables, lastimosamente. Con Anna Freud, entonces tenemos una idea en estas de las líneas del desarrollo, ¿verdad? Ella pone de manifiesto que tanto de vuelta las interacciones del niño con el mundo y su mundo interno van a desarrollar positivamente unas características que lo ayuden a cuidarse o unas características que lastimosamente no lo van a dejar ayudarse. Y este es un poquito de la investigación que adelantó sobre las ideas de Anna Freud. Por ejemplo, esto de la destructividad del self y la capacidad de autocuidado del adolescente. Decía Anna Freud que cuando el niño del adolescente viven con unos padres, la madre y el padre, que los cuidan, sienten que ellos no tienen que preocuparse en ese momento y pueden vivir sus actividades, pero por el contrario, si viven una experiencia donde la madre y el padre de repente no ponen importancia a el cuidado de sus hijos, esto es lo que aprenden. No importa
el cuidado y entonces no se integra esta manera o este aprendizaje de cómo cuidarnos. Y este es el inicio, como les dije al principio, cuando los niños son muy hiperactivos y se golpean y no tienen una conciencia de cómo cuidarse, entonces tienen un riesgo ahí básico, ¿no? Lo otro es, y es algo bien parecido, esto de la alienación y hostilidad hacia el cuerpo. Cuando no aprendemos a protegernos, a poner límites, cuando, por ejemplo, esto se ve claramente en niños maltratados, donde sienten que su cuerpo no tiene valor, ¿okay? Que no tiene significado y pudiera ser entonces un lugar donde proyectamos nuestras hostilidades, ¿sí? De los padres y las madres también se aprende la capacidad de autocalmarse y la capacidad de soportar los efectos dolorosos, herramientas primordiales de prevención primaria. Siempre le digo a los padres, hay que enseñarles a cómo calmarse, a cómo lidiar con las frustraciones, a cómo resolver problemas y cómo autorregularnos. Entonces, aquí Ana Freud nos está sentando las bases de la prevención primaria y lo que sería la afectación si esto no se da. Luego tenemos a Carl Menninger, ¿ok? Que decía que el suicidio es un tipo peculiar de muerte que implica 3 elementos. El deseo de morir, ¿ok? El elemento de matar y el elemento de ser asesinado. Fíjense que nuevamente vemos esta idea entre la línea tenue de una agresión hacia el otro y una agresión hacia nosotros mismos. Y sabemos también entonces en el riesgo suicida que muchísimas veces las personas de manera inconsciente, ¿sí? Lo que hacen es proyectar esa agresión hacia adentro porque es mucho más fácil lidiar con una agresión hacia nosotros mismos que una agresión mucho más a seres tan importantes como son nuestros padres. ¿Ok? Entonces, John Malberger, este es un apellido dificilísimo para mí para pronunciar, es quien se considera el padre de la suicidología. Y los suicidólogos hoy en día consideran que su teoría es una de las mejor desarrolladas y que explica más claramente esto de la conducta suicida. Primordialmente, él tiene la definición de, en inglés, psych ache, o sea, dolor psíquico, que está a la base de la mayoría de las personas en riesgo de suicidio. ¿Ok? Segundo, una capacidad limitada de modular o regular las emociones. Y vamos a ver que tiene mucho que ver, que están muy de acuerdo él y Peter Fonagy y su grupo. Luego él habla que la persona, a tener este dolor y al no poder regularlo, lo que siente es una inundación, un ahogo, ¿ok? De este dolor que no se puede manejar. Y lastimosamente, como la neurociencia nos indica, cuando las emociones están alteradas y fuera de control, la mente no puede reflexionar y lo que hace es que busca defensas inadecuadas. Una de esas defensas inadecuadas es separarnos, ¿ok? Mente y cuerpo y crear la fantasía, como en la psicosis, de que, bueno, deshagámonos de este cuerpo para salvar el resto que está bien, pero lastimosamente en esa pequeña psicosis que se da, muere la persona completamente. Y entonces, aquí vemos un poquito de los aspectos, no los voy a detallar, solamente se los voy a presentar un poquito, el sentimiento de diluvio, la persona trata de salirse de eso, y entonces la persona comienza a desintegrarse, a perder el control,
y entonces crea las fantasías de supervivencia grandiosa, que si me despojo del cuerpo, voy a salvarme, pero lastimosamente no es verdad. Para terminar con las teorías y las investigaciones más recientes en la actualidad, está el grupo del doctor Peter Fonagy de la Universidad o el Centro de Anna Freud en Londres, que habla sobre el tema de la mentalización. Entonces, ellos dicen que mentalizar es una forma imaginativa de actividad mental sobre esta idea de yo tengo una mente y las otras personas también tienen una mente, ¿ok? Y con esos procesos mentales es que nosotros vemos la vida de nosotros y la de los demás y los entendemos. Y ellos hablan de unos modos prementalizados, por ejemplo, el teleológico, donde todo lo físico, si yo veo a una persona mirar hacia otro lado y yo digo, miró a otro lado, está aburrida, ¿no? O me miró con mala cara y entonces eso quiere decir, el significado de las conductas se da a través de la parte teleológica o física. En la equivalencia psíquica, nos dicen ellos, todo lo que la persona piense, ¿verdad? En su mente es realidad. Es como cuando vemos que los niños y las niñas dicen, debajo de la cama hay un monstruo, y uno dice, ven, vamos a ver para que tú veas que no hay un monstruo. Y es lo peor que podemos hacer, porque ellos dicen, no, es que sí hay un monstruo. Y entonces el niño no puede pensar que esto solamente es una idea en su mente, porque todo lo que está en la mente está en la realidad. Y por último está entonces el modo de pretender, donde la realidad y el juego, ¿ok?, no están juntos. La teoría que ellos presentan sobre la conducta suicida es que cuando algunas personas están en equivalencia psíquica, ¿ok?, entonces se cree de vuelta, se cree esta idea de que este self extraño, esto que está dentro de ellos, puede ser matado, pero no matado a la persona, y en el modo de pretender la realidad subjetiva de la persona y la realidad verdadera, ¿ok?, se crea de nuevo la fantasía de que yo puedo sobrevivir solamente en pedazos, que no soy uno integrado. Entonces, de vuelta, todo esto nos ayuda a las técnicas que vamos a utilizar en la clínica. Antes de esto, aquí hay otras 3 investigaciones que hablan de la confiabilidad de las técnicas. Briggs y su grupo dijo que la psicoterapia psicoanalítica es sumamente efectiva, ¿ok?, en temas como los intentos de suicidio, autolesiones, depresiones, ¿verdad?, que no lo veían tan significativo para la ansiedad, pero en el tema del riesgo suicida era muy significativa la efectividad. Fonagy y su grupo también hizo investigaciones y dijo que todas las formas de psicoterapia funcionan si se mantienen los protocolos, que a veces no lo hacemos, pero es importantísimo mantener los protocolos. Y no voy a ni siquiera intentar decir este nombre de los últimos, habla de la terapia dialéctica, ¿no?, y la terapia basada en la mentalización como ambas muy buenas en el tratamiento del riesgo suicida. Para terminar e integrar un poco de lo que les he estado hablando, entonces todas estas investigaciones y estas teorías las podemos nosotros utilizar en la clínica, en la práctica clínica, ¿ok? Necesitamos primordialmente restaurar el control de las emociones, la regulación, reducir el dolor psicológico. Importantísimo formar una alianza terapéutica, ¿verdad?, para poder trabajar juntos, entender las razones. Cada persona en su mundo interno, en su mente, tiene una razón por la cual cree que la muerte es la solución. Y nosotros no podemos imponer nuestras ideas o nuestras opiniones, porque si no la persona va a sentirse abandonada y no entendida.
La recomendación es encontrar a la persona, no es fomentar la conducta suicida, es acercarse a la persona donde está y de ahí entender y luego ayudarla a movilizarse hacia una búsqueda de soluciones verdaderamente saludables. ¿Ok? Y con eso, entonces, termino por ahora mi presentación. Muchísimas gracias. En este momento, querido público, a los que están aquí presentes con nosotros, vamos a tener una pequeña oportunidad para algunas preguntas que deseen realizarle a la doctora Vali Maduro. La profesora Elizabeth Garrido, directora de Comunicación Institucional de la USMA, si desean hacer una pregunta, levantan la manito y ella les lleva el micrófono para poder realizarle la pregunta a la doctora Vali Maduro. Buenas noches, doctora Vali. Un gusto tenerla esta noche con nosotros. Primero, felicitar a la universidad por haber escogido una expositora de la talla de la doctora Maduro, que es muy activa en los medios también para trabajar y combatir el tema del suicidio. Doctora, me interesa muchísimo el enfoque que usted ha dado desde el punto de vista preventivo también, para identificar de una manera temprana factores de riesgo que pudieran estar afectando a los chicos, tal vez mucho antes de que se presenten los síntomas negativos que pudieran llegar a que sea mucho más difícil de tratarlos. Tuve la experiencia aquí cerca en una parroquia en San Miguelito de en algún momento con una ONG trabajar con unos chicos de San Miguelito e identifiqué que los chicos tenían muchos ambientes disfuncionales familiares y situaciones familiares atípicas que de alguna manera los podía poner en riesgo tanto a los jóvenes más chicos como a los adolescentes de muchas cosas. Entre ellas nunca se me ocurrió el suicidio. Y me parece súper interesante que lo que usted está plasmando probablemente tiene una profundidad y un análisis científico que habría que hacerle. Me llama la atención, en nuestra población panameña, sabemos que no hay tantos estudios al respecto, para eso se hacen programas como este de doctorado, que tienen comunidades como esas tan cerca para trabajar. ¿Usted qué tanto cree que contribuya esas situaciones familiares atípicas y los ambientes familiares disfuncionales al desarrollo de una ideación o una conducta suicida? Sí, muchísimas gracias por sus palabras y muchísimas gracias por la pregunta. Lastimosamente tienen una influencia o un efecto importantísimo en la posibilidad. Es importante agregar esto. No es que todas las personas que vivan estas experiencias van a desarrollar un riesgo suicida, ¿verdad? Pero lastimosamente le da una carga que otras personas no tienen y existe una gran posibilidad de que puedan desarrollar ese riesgo suicida. ¿Por qué? Porque como dice, por ejemplo, utilizando las ideas de Anna Freud, en estos intercambios con la familia o con la comunidad, ¿okay? El niño, la niña, los adolescentes no aprenden de manera saludable a cuidarse, ¿verdad? Está en un ambiente donde de repente el respeto y el cuidado al cuerpo no es lo primordial. Y todas esas pequeñas cosas que nosotros diríamos, bueno, o sea, como usted dijo, ¿cuál es la relación entre esto y el riesgo suicida? Mucho, porque sienta las bases. Una persona que aprende a cuidarse, una persona que aprende a valorarse, una persona que aprende que el cuerpo tiene una gran importancia, tiene una capacidad y una fortaleza muchísimo mayor que una persona que lastimosamente no lo aprende. Entonces, es una carga importante y debemos tenerla presente como una de las prevenciones primarias. Tenemos que ayudar a estos padres que de repente ellos mismos no aprendieron, enseñarles a ellos cómo enseñárselo a sus hijos y entonces ayudarlos a desarrollarse con las verdaderas herramientas saludables para su autocuidado. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta que deseen hacerle en este momento a la doctora Vali Maduro. Vamos a ver. Bueno, a ver.
Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Un momentito, doctora, estamos No hay problema. solucionando un pequeño problema técnico. Yo la felicito porque usted tiene una señal estupenda. Ha estado toda la distancia en línea, claro, sin problemas, sin Debo interferencia. agradecerle a mi técnico número 1, que es mi esposo. Qué bien, me lo felicita, porque mire, usted sabe que siempre con estas presentaciones de carácter así en línea, virtual, uno a veces como que se preocupa mucho por eso, pero bueno, debe ser porque tenemos al Padre Keller aquí, que el Padre Keller, por eso que yo lo quiero tener todos mis eventos, con la bendición y la vocación que él nos hace al inicio, todo va viento en popa. Ahora sí, profesora Rosa Guisado. No puedo escuchar. Profe, si quiere, profesora Rosa, usted que está acostumbrada también a ser oradora, puede venir acá al podio y hacer la pregunta desde acá. Ahora sí, doctora. Sí, ahí Muy está, bien. Sí, perfecto. ahora sí. Mi pregunta parte del inicio de su ponencia, muy interesante, sobre todo el suicidio en los niños, la falta de investigación. ¿Cómo estamos en Panamá? ¿Hay algo? ¿No hay absolutamente nada? Porque precisamente tenemos aquí a los aspirantes al doctorado, que esa es una de las fortalezas grandes y necesidades. Sí, bueno. Sí. Quiero que sepan que lo positivo de todo esto, yo tengo desde el año 2003 trabajando este tema en Panamá, ¿ok? Y desde el principio, yo siempre cuento esta historia, al principio me decían, puedes hablar del tema, pero no puedes utilizar la palabra suicidio, ¿ok? Hemos avanzado tanto que existen muchísimos estudiantes y muchísimos profesionales interesados en la investigación en el tema. Y sería fabuloso si los estudiantes del doctorado de la USMA se interesan en este tema, pueden contar con mi apoyo y hacer estas investigaciones, porque son de suma importancia, porque así vamos a saber qué tipo de problema tenemos en Panamá y cómo abordarlo. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Bueno, vamos a ver si tenemos chance para una última preguntita. A ver. Bueno. Sí, el Padre Keller que le va a hacer una pregunta. Yo creo que tenemos un problemita ahí de batería, padre, pero si quiere pase por acá, padre, que usted ya estuvo aquí en el escenario, padre. Sí, dos, probando. Ahora sí. Muchas gracias. Y Probando. disculpe porque mi pregunta quizá sale un poco del marco de su excelente ponencia, pero yo quisiera saber, si es posible, su opinión, es decir, este riesgo, este proceso, este escenario de los que usted ha presentado también en niños y adolescentes, ¿se repite de alguna manera, aunque sea en adultos, en parejas, por ejemplo, con problemas, o es completamente distinto? No, totalmente. Es el continuo del desarrollo de la vida de los seres humanos. Sí, así mismo. Se inicia en procesos desde la niñez, ¿ok? Y lastimosamente la mayoría, como les dije, la mayoría de los casos como que hace una explosión o se presenta durante la adolescencia, donde la mayoría de las primeras acciones de autolesión surgen, y si no le damos el tratamiento apropiado, entonces esto va a seguir en el desarrollo hasta el adulto. Si ustedes recuerdan lo que yo les dije, hemos investigado, eso sí lo hemos investigado en Panamá, ¿verdad? Hemos dado tratamiento a través de los programas de la Fundación Relaciones Sanas, hemos dado tratamiento, y las personas que terminan su tratamiento, un gran porcentaje sale del riesgo suicida. Y eso sería una prevención secundaria
que sería valiosa también realizar más aquí en Panamá. Muchas gracias, doctora. La verdad que este tema, doctora, da para rato. Tenemos otra pregunta, vio que yo se lo dije que esto da para rato, pero bueno, es el señor rector, así que él va a cerrar con la última pregunta o creo que le va a decir unas palabras. Vamos a ver, viene para acá. No, es una pregunta y no creo o no deseo que sea la última, porque ojalá hubiera más. Yo voy a hacer una pregunta desde, a ver cómo lo digo, desde mi ser empírico, por así decirlo, frente a este tema. Obviamente nos hemos enfrentado, yo he sido educador por muchos años, afortunadamente en el entorno así directo de mis alumnos no he tenido nunca un evento de este tipo, pero hemos estado muy cerca. Y efectivamente, tanto en su ponencia como en una de las preguntas que hizo, habló de que el culto al cuerpo, por así decirlo, es decir, la estima del cuerpo, es un elemento muy valioso para decir estamos bien. De hecho, a posteriori, después de que se da un evento de este tipo, uno empieza a decir, no, es que se había empezado a descuidar, es que ya no se peinaba, es que no sé qué, es que mira, ya no se vestía. Y es evidente. Pero mi pregunta va un poco a una aparente, desde mi empirismo, que no soy ni mucho menos experto en esto, cómo a veces, sobre todo en un mundo de adolescentes, donde el culto precisamente al cuerpo está tan proyectado, es tan grande, ¿cómo es posible que esas mismas personas que se dan un culto a sí mismos, de la noche a la mañana, caigan en esta situación de despreciarse completamente y llegar al suicidio? Esta aparente contradicción es la pregunta. Ok, me gusta la idea y la palabra esta aparente, porque también existe la posibilidad, ¿verdad?, de que la persona pueda aparentar tener un respeto a su cuerpo, tener un autocuidado a su cuerpo, pero no sabemos, y este es el punto más importante que yo también quiero comunicar el día de hoy. No nos dejemos engañar solamente por lo que vemos por fuera. Las sonrisas, la conducta, o si me arreglo mi cuerpo, si me lo cuido. Necesitamos acercarnos y preguntar, ¿cómo estás? Ver esos detalles. Rector, usted dijo algo muy importante. Cuando la persona deja de cuidarse, es una señal de posible riesgo en esa persona, ¿sí? Pero hay personas que nos pueden engañar muy bien y decir, no, yo estoy perfectamente bien. A esas personas necesitamos acercarnos más de cerca. Es en la adolescencia, cuando los cuidadores, cuando los padres, las madres, los amigos, necesitamos estar más cerca. Y es cuando ellos más nos quieren lejos porque quieren independizarse. Pero debemos estar ahí para escuchar, para observar, para comunicarnos. Y lastimosamente esto no ocurre tan de la nada. Esto es algo que se va produciendo a través del tiempo, ¿ok? Como les dije al principio y todas las teorías nos han comprobado, es el dolor psíquico prolongado es uno de los mayores riesgos que tiene la persona. Entonces, estemos pendientes a través del desarrollo de las personas que tenemos a nuestro alrededor. La conducta de riesgo suicida es una conducta muy compleja y de múltiples, vamos a decir, múltiples razones y múltiples factores que se suman para que una persona pueda morir por suicidio. La corriente psicodinámica habla mucho del mundo interno de las fantasías inconscientes y podemos ver también entonces la representación de eso en la conducta, en la manera de relacionarse, en la manera de tratarse a sí mismo y a las otras personas. Entonces es bien importante. Una muerte por suicidio, ¿ok?, lleva por debajo
múltiples razones y es algo muy complejo que no podemos decir, bueno, no hizo esto o sí hizo esto. Hay una sumatoria que hace que esto sea posible. Sí, tenemos una pregunta para usted, Sí. doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vali. Te habla Dioselina. ¿Cómo estás? Hola. Un gusto, ¿Cómo como estás? siempre, escucharte, tus presentaciones, tus ponencias teóricas. Yo creo que solo lo supera, es la claridad con la que te expresas y también este toque humano que transmites cuando, sobre todo, tocas temas tan sensibles como el que estás hablando la noche de hoy. Yo quisiera rescatar un poquito que el licenciado bien lo dijo en la presentación en tu currículum, bien vasto, la experiencia de Te Escucho Panamá, esta línea de apoyo gratuita para todos los residentes a nivel nacional, panameños, extranjeros, y que precisamente se logró abrir a partir del episodio de COVID, de la pandemia, y de lo cual yo como voluntaria soy testigo del enorme trabajo, la maravillosa experiencia que es y lo necesario. Entonces, obviamente yo desde esta perspectiva, pero quizás sería como agradable escuchar un poquito de tu parte cómo fue esta experiencia y sobre todo lograr tener nosotros aquí en Panamá, aunque es voluntarios, todos estamos ahí, pero apoyando, ¿no? Haciendo nuestro granito de arena. Sí, gracias, Dioselina. Mira, sí, justo durante la pandemia nos dimos cuenta, varias personas, David Zamudio, y no es el David Zamudio de la televisión, es la persona que tiene esta idea de que él quiere hacer algo por Panamá, por aportar, por notar que en Panamá se están necesitando muchas cosas durante la pandemia. Y al reunirnos, una de las cosas que él notó, por ejemplo, que muchas personas salían a la calle solamente para conectar con otras personas. Por ejemplo, iban al supermercado para hablar con alguien y de ahí surgió la idea, de hacer una oferta donde las personas pudieran conectar con otras personas y hacer una escucha sin juicio. Y no solamente era para personas en riesgo, era para cualquier persona que necesitara un poco de conexión, ¿verdad? Cuando hicimos eso, entonces yo le dije, David, necesitamos poner también profesionales voluntarios, porque no sabemos si van entonces a también llamarnos personas en riesgo y necesitamos, ¿no? Porque la línea de ayuda de Escucho Panamá tiene 3 niveles, ¿no? Son personas regulares que pueden tener cualquier tipo de profesión o amas de casa, todas estas cosas que están ahí para una conexión. Y luego entonces tenemos profesionales de la psicología que pudieran diagnosticar si la persona tiene de repente un trastorno de ansiedad o una depresión para poder ayudarlos de una manera más profesional. Y tiene un tercer nivel que son profesionales como tú, Dioselina, que son entrenados en la evaluación del riesgo suicida y ustedes entonces, como bien saben, hacen de repente una estabilización de la persona en riesgo y luego entonces se puede referir a un lugar donde la persona pueda recibir el apoyo que necesite. Panamá está desarrollándose muchísimo en el tema y la verdad le agradezco a el doctor David Sanjur por haberme invitado y por haber abierto un espacio a este tema porque es de suma importancia y esto es lo que nos va a ayudar a poder apoyar y darle tratamiento y hacer una mejor prevención de estas conductas y no perder más personas por esto. Tenemos una última pregunta, doctora Vali, creo, ¿verdad? Ok. Así. Doctora Vali, buenas noches. Una pregunta que quizás tiene 2 vertientes. La primera, usted habló de señales de alarma, ¿no? Señales de alarma que uno puede ir identificando en el entorno en donde uno se encuentra, en el entorno de repente de estudiantes, pero esas señales de alarma pueden ser disfrazadas porque no necesariamente lo vamos a notar, sobre todo cuando estamos en estos entornos educativos. Entonces, si nos pudiera precisar un poco sobre eso. Y la segunda pregunta es, en este tiempo de pandemia, se ha visibilizado, digo visibilizado porque no sé si es que ocurría antes, varios casos de suicidios, de muerte por suicidio. Incluso algunos de ellos de personas con COVID,
que no lo soportaron y pues cometieron el suicidio o problemas también económicos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa o se desarrolla eso entre el pensar suicidarse y cometerlo realmente? No sé si eso existe, pero dentro de sus estudios habrá una tendencia o algo que lo pueda identificar. Gracias. Hay factores de riesgo, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos factores de riesgo. Por ejemplo, la primera pregunta que me hicieron, un factor de riesgo es vivir en una comunidad que de repente la educación o el maltrato o situaciones traumáticas, eso es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene una experiencia que pudiera desarrollarse un riesgo. No todas las personas que tenemos un factor de riesgo vamos a desarrollar una conducta suicida, ¿sí? Pero las señales de alarma es cuando ya la persona está comunicando verbalmente o conductualmente, ¿verdad? Que ya está con algún tipo de idea o pasiva o activa. Vamos a decir, las personas que comienzan a hablar mucho sobre la muerte, las personas que comienzan a hablar mucho sobre las cosas no van a cambiar, no tener esperanza, las personas que aumentan el uso, abuso de sustancias, más conocido en Panamá, el alcohol, ¿verdad? Muchísimas veces las personas que se sienten mal se automedican con alcohol, ¿ok? Conductas de no cuidarse, conductas de, por ejemplo, también de despedirse. A veces no nos están diciendo muchas cosas, pero van a pensar, oye, te regalo este reloj, oye, te regalo mi bicicleta, oye, te regalo esto, y nosotros no sabemos qué está pasando. Lo otro también, cambios radicales en las emociones. Si ustedes ven una persona que ha estado malhumorada o triste y repentinamente la persona comienza a estar feliz como si nada estuviera pasando, una de las teorías que se habla es que cuando la persona ya toma la decisión, ¿ok? Pierde esa tensión que le daba el problema y comienza a sentirse muchísimo más feliz, lastimosamente, de manera peligrosa, y eso también pudiera ser un riesgo. Entonces debemos estar pendientes. Para esto necesitamos estar mucho más enfocados, ¿ok? Y conectados personalmente y no tanto con nuestros teléfonos, porque muchas veces estamos enfocados en nuestro teléfono y otras cosas y no estamos enfocados y conectados verdaderamente con la persona. Esto es importante, ¿no? La segunda pregunta, la Universidad de Columbia en Nueva York, con su programa Teen Script, hizo unas investigaciones y ellos encontraron que como mínimo entre las ideas suicidas, ¿ok? Y la primera acción hay como mínimo 3 meses. Y eso a nosotros nos llena de alegría y de esperanza, porque quiere decir que ya no es este mito que la persona piensa y al segundo hace algo al respecto. Entonces, como mínimo entre los pensamientos y la primera conducta hay 3 meses, por eso que tenemos que estar pendientes. En la Universidad de la Florida, el doctor Thomas Joyner y su grupo de investigación encontró que también existe un periodo en el cual la persona tiene que desarrollar la capacidad de hacerse daño, ¿ok? Todos los seres humanos nacemos con este impulso o con tendencia a cuidarnos. Si usted pone fuego, usted trata de poner la mano, lo primero que va a hacer es echarse hacia atrás. De aquí viene la integración del principio, que cuando los niños chiquitos tienen muchísima movilidad y tienen muchísimos accidentes, ¿no? Entonces tienen mucho peligro a que van desarrollando la capacidad de hacerse daño. Para desarrollar la capacidad de hacerse daño, toma un periodo de tiempo que nos permite también la prevención,
la evaluación y el tratamiento. Entonces, de vuelta, estemos todos pendientes de nuestros seres queridos y hasta de nosotros mismos. Si no se sienten bien, busquen ayuda, porque la solución está en hacer el proceso y las tendencias o el riesgo suicida disminuye. La mayoría de las muertes por suicidio son prevenibles. Vamos a recibir a nuestro doctor David Sanjur, coordinador precisamente de este doctorado. Vamos a darle un caluroso aplauso. Bueno, buenas noches a todos y todas, señor rector, al señor vicerrector, a nuestra señora vicerrectora administrativa, a la profesora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, al padre Keller, nuestros invitados especiales y a nuestros aspirantes que se encuentran el día de hoy conectados acá, que se encuentran presentes con nosotros el día de hoy y los que se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom de nuestra universidad. Como bien, la noche de hoy nos llena de mucho entusiasmo y alegría a todos nosotros en la universidad, porque estamos en un acto simbólico, significativo, pero muy interesante para todos nosotros como USMA, y es el acto de relanzamiento del programa doctoral en Psicología Clínica, que como bien se ha mencionado por mis antecesores en este podio, surge respondiendo a una necesidad de país, pero no solo a esa necesidad que nosotros como nacionales tenemos, sino también a una necesidad subregional, porque contamos, y el doctorado cuenta, con un programa fortalecido, uno de los más exitosos de la región de Centroamérica, y que nos hace sentirnos muy orgullosos de esos. Yo quisiera iniciar esta presentación del programa doctoral en Psicología Clínica con algunos elementos que cuando trabajaba sobre la presentación me surgían, y lo primero que pensé fue, ¿qué es el programa doctoral en Psicología Clínica? Y esta pregunta nos lleva a todos a desarrollar cada uno de los puntos que vamos a ver en esta noche de hoy. Como les decía al inicio, el programa doctoral en Psicología Clínica responde a una necesidad nacional, pero también a una necesidad subregional de contar con profesionales altamente especializados en el ejercicio de la psicología clínica en Panamá y también en la región. La USMA tiene una formación integral basada en el fortalecimiento de la identidad nacional, pero también en el saber, en el ser y en el pensar. Y esto a todos nosotros nos llena de conocimientos, pero también nos hace ser profesionales cercanos y humanos. Lo veíamos en la presentación de la doctora Maduro hace un momento, y esta calidez, esta humanización, este trabajo con las personas que desde el área de profesionales en psicología clínica llevamos día a día, resulta ser más específica, pero también más especial con las competencias que el doctorado genera en cada uno de los estudiantes. Este doctorado fue diseñado con los requisitos de la American Psychological Association, que es la APA, que distingue su oferta académica con cursos no solo teóricos, sino también con una amplia experiencia y práctica clínica supervisada. En cuanto a lo histórico, lo hemos visto hace un momento, el doctorado inició en 2003 y continuó y ha continuado por 18 años formando ya 5 promociones. Hoy estamos en el relanzamiento de una 6ª promoción, lo cual nos llena de mucho entusiasmo y de mucha satisfacción. Y hace un momento se comentaba cuántos egresados tenemos. Tenemos no 36, tenemos 37 egresados con el título de doctor en Psicología Clínica, dado que el mes pasado, en enero, la hoy doctora Elizabeth Kent, obtuvo el título de doctora en Psicología Clínica, lo cual aumenta una egresada más a responder a las necesidades que como país, pero también como subregión tiene, y que la Universidad Católica Santa María la Antigua trabaja con alta competencia para el beneficio del país. El objetivo general del doctorado en Psicología Clínica
es, además de una formación científica, también tiene que ver con una formación basada en la teoría. Como lo decía la doctora Maduro, es importante reconocer las teorías, no solo las teorías que vienen desde la era freudiana, sino también la teoría kleiniana, la teoría de Arminda Verasturi, de Donald Winnicott, y todas las teorías que involucran a las ciencias humanas. De hecho, la ciencia, la investigación y la tecnología es parte fundamental de este doctorado, y en cada una de las clases lo van a ver, lo van a sentir y lo van a palpar día a día en las clases del doctorado, materia a materia, profesor a profesor. Este objetivo general puede ser también mencionado y alineado con los avances que tiene la especialidad. Lo decía la doctora Maduro, en 2003 y en 2013 era un tabú hablar con la palabra suicidio. Hoy día la sociedad y el mundo ha cambiado y podemos hablar de prevención de las conductas de riesgo suicida, lo que nos permite desarrollar estrategias para que nuestra población panameña y los habitantes en el país tengan acciones, pero también tengan atenciones y acceso a los servicios de salud, tanto en el sector público como en el sector privado. El doctorado en psicología clínica crea esas competencias en el estudiante y al egresar cuenta con estas competencias altamente desarrolladas no solo en la clínica y en la clínica terapéutica, también en la investigación, también en la docencia y también en el sector directivo o administrativo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Yo no quisiera detenerme tanto en los objetivos específicos porque hemos hablado sobre ellos, pero he resaltado para ustedes lo que busca lograr el doctorado en psicología clínica. El primero de ellos es lograr una formación en los profesionales para comprender el fenómeno humano. Lo hemos visto, entender la mente humana, saber qué sucede en este elemento que está dentro de nosotros, que está con nosotros, que existe y coexiste con nosotros. Pero para entenderlo mejor hay que estudiarlo, hay que desarrollarlo, hay que abordarlo, hay que investigarlo. Formar un profesional para poder intervenir la conducta. Y está muy bien articulado, porque una vez lo comprendemos, lo logramos identificar, vamos a poder tener acciones de intervención, intervenciones basadas en evidencia científica, que van a ayudar a las personas con las cuales trabajamos. Pero otro de los objetivos es preparar al profesional sobre la investigación y las intervenciones con claridad y responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son esas áreas donde podemos desarrollarnos? Allí lo podemos ver un poco, el ámbito público, pero también el ámbito privado. Y como les decía hace un momento, los cargos de mando. En el ámbito público, principalmente el egresado, el perfil del egresado lo amerita para trabajar como clínico terapéutico en instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, o en ministerios donde se brinde la atención a las personas que requieran algún tipo de atención en el área de la salud mental. En el ámbito público también es importante reconocer el área de la investigación, que ha tomado cada vez más fuerza en nuestro país y en nuestra región. Poder desarrollar investigaciones, poder trabajar como docentes a nivel público, pero también a nivel público como hacedores de políticas. Y ahí nos preguntamos, ¿qué es un hacedor de política? Es todas aquellas normativas y regulaciones que podemos crear en beneficio de la salud del país y por ende de la población. Y definitivamente que esto nos convierte también en un profesional que puede dirigir y puede trabajar como asesor gubernamental en el sector privado, en el sector público. A nivel privado, nuevamente, nuestra principal línea, el área clínico-terapéutica, el área de investigación, el área de la docencia y el área de las consultorías. En los cargos de mando, también el doctor egresado en psicología clínica puede y tiene la oportunidad de tomar cargos directivos, cargos de mando, de supervisión, de jefes o de coordinadores en nuestras instituciones nacionales e internacionales. Ahora pasamos a la parte del cuerpo docente. Nuestro señor rector lo decía hace un momento.
Nuestro cuerpo docente está altamente fortalecido por profesionales de alta trayectoria en nuestro país, pero también tenemos docentes del extranjero, de países como España, países como México y Venezuela. Esta formación hace una integración del conocimiento no solo a nivel local o a nivel nacional, sino que también nos permite conocer las experiencias compartidas de estos profesionales en sus países y cómo su trabajo fortalece las acciones de respuesta que se desarrollan en sus países, pero cómo nosotros como Panamá podemos hacer esas réplicas de esas actividades y acciones de intervención en nuestro país. Y el aprendizaje es sumamente rico. Quiero mostrarle algunas fotografías de la quinta promoción, en la cual podemos observar una de las clases con un profesor de los Estados Unidos, formado en universidades de España, que se encuentran en el lado izquierdo. Al lado derecho pueden observar a la doctora Nancy McWilliam, la tercera de izquierda a derecha, y a la doctora Mark, ¿verdad? Sí, Nork. Ellas dos estuvieron en Panamá desarrollando un seminario de forma presencial. Todo esto es antes de la pandemia, por eso estamos sin mascarillas. Todo esto es antes de la pandemia y estas actividades definitivamente fortalecen el aprendizaje y el conocimiento. El estudiante de doctorado compromete su formación a un aprendizaje de alto nivel, pero también de alto rendimiento. Y es sumamente enriquecedor para la vida profesional y también para la vida profesional, porque el crecimiento se da en las aulas, pero afuera continúa, porque la guía, el aprendizaje, la experiencia y el trabajo, no solo de los docentes, sino también del cuerpo administrativo de la universidad, responde a las necesidades que requiere el estudiante de doctorado. Ese acompañamiento y ese aseguramiento que requiere una formación de alto nivel como es el doctorado en psicología clínica. Brevemente, la descripción del programa nos lleva a todos nosotros a reconocer que este programa doctoral ha sido aprobado por la Comisión Técnica de Fiscalización, la cual ha avalado su apertura en la ciudad de Panamá bajo una modalidad semestral. A diferencia de los programas de maestría y los programas de pregrado como las licenciaturas que funcionan en nuestra universidad a nivel de cuatrimestres. El doctorado funciona en un ciclo distinto, que es a nivel de semestres. Y vamos a ver un poquito el calendario más adelante. La duración del programa es aproximada de 3 años, 2 años académicos y 1 año de práctica supervisada y tesis doctoral. En algunas ocasiones los estudiantes toman un poco más de tiempo porque el nivel y el ritmo de aprendizaje de todos es distinto. Sin embargo, los 3 años pueden ser 3 años y medio, pueden ser 4 años. En 4 años ustedes tendrán el diploma de doctorado en psicología clínica, pero también reconoce el título de doctor en psicología clínica. Y todo este proceso de prácticas supervisadas, avalados por la APA, que comentaba hace un momento, tiene que ver con las supervisiones de casos que se llevan de la mano con un profesor supervisor con grado de doctorado para aprender de la mano de este docente. Es un acompañamiento cercano en el cual el estudiante trabaja 50 horas de supervisión y 100 horas con cada caso. La tesis doctoral se desarrolla posteriormente y, como les decía, hay un total de 70 créditos académicos, lo que lo convierte en un alto índice de créditos para la región subregional de Centroamérica. Son pocos los países que cuentan con un doctorado con esta cantidad de créditos en la región centroamericana. Y les decía hace un momento la resolución de la Comisión Técnica de Fiscalización que mantiene vigente este programa doctoral. Aquí vemos 2 cosas, el día y la noche, porque las clases son arduas, de arduo aprendizaje. A un lado vemos que es de día, pero al otro lado vemos que es de noche.
porque las clases llegan a una jornada que toma la parte nocturna como estamos el día de hoy. Y aquí quisiera detenerme unos breves minutos a comentarle lo interesante que tiene nuestro programa de doctorado en Psicología Clínica y que ustedes tienen en el folleto impreso en sus carpetas. Estas materias representan las bases iniciales para que el estudiante de doctorado contemple, aprenda, pero también trabaje sobre su propio conocimiento, sobre ese conocimiento científico, esa formación integral, pero también con ese fortalecimiento de la conciencia nacional que les hablaba al inicio. Las materias de entrevista, informe y diagnóstico es la primera materia del doctorado que vamos a dar en marzo de 2022, es decir, el próximo mes. Esta materia resulta sumamente interesante, al igual que todas las demás, pero aquí hay 3 elementos claves, y es el trabajo que hacemos cuando atendemos a la persona. Esta materia nos da la plataforma para trabajar directamente en la atención con la persona y con ese tacto humano, pero de experiencia fortalecida a través de ¿qué? De una técnica interesante, que es el informe. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo a nivel de doctorado se trabaja? Y cómo el profesional se vuelve más competente y especializado en la redacción y el trabajo, pero también en lo específico y lo preciso de realizar un diagnóstico, que en muchas ocasiones lo hemos visto. No solo atendemos la enfermedad, también atendemos la salud. Y el doctorado en esta materia nos enseña desde el inicio que la salud es un proceso y que ese proceso se lleva a lo largo de la vida, que en algunas ocasiones ocurren eventos de salud y a eso le llamamos enfermedad. Así que esta materia es la primera y es una de las materias interesantes que me he detenido a describir. Pero tenemos otras. De hecho, psicoterapia, psicodinámica 1, 2 y 3 fortalece ese aprendizaje de la materia 1. Temas de psicología 1 y 2, donde se abordan temas específicos de psicología, como el que hemos visto hoy, de prevención de las conductas de riesgo suicida, teorías del apego, psicoterapia y formas de intervenciones. Las supervisiones de casos enriquecidas por la experiencia tanto de expertos nacionales como de expertos internacionales. Y la virtualidad nos abre la puerta hoy día a tener a esos expertos, como a la doctora Maduro, más cerca a nosotros, que es realmente un beneficio para nuestra formación y para nuestra universidad. Recientemente, y después de 1990, cuando hablábamos de la década del cerebro, nos dimos cuenta que también necesitamos aprender de neuropsicología. Y hay una materia para aprender, trabajar y enriquecer esta formación denominada neuropsicología. Y tengo el grato honor de compartir hoy con el doctor que también nos acompañó en el seminario de ética. El padre Miguel Ángel Keller, que nos ha dado la invocación religiosa, es nuestro docente de seminario de ética y con el cual esperamos contar en los próximos años para esta materia. Pero estas no son todas las materias. Tenemos un plan de estudios altamente competitivo, estructurado, con un total de 70 créditos. Aquí quiero mostrarles la estructura y el calendario de las materias. Como les dije, y como está aprobado por la CTF, el programa es semestral y tenemos en cada semestre tenemos 4 materias. La primera materia que se va a desarrollar en el mes de marzo es entrevista, informe y diagnóstico. En el mes de marzo se dará 4 días. ¿Cuáles días son? Miércoles, jueves y viernes en horario de 1:30 a 8 de la noche. Y como vieron en la imagen, en algún momento estaremos de día, en otro momento estaremos de noche. Luego, en abril, y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Terminamos ese sábado y continuamos
el próximo mes 4 días, es decir, la materia de teoría y modelos en psicoterapia psicodinámica en el siguiente mes. Continuamos en la misma modalidad, miércoles, jueves, viernes y sábados, una semana del mes. Y luego, el siguiente mes, en mayo, lecturas sobre desarrollo, en este caso, ciclos de vida de niños. Y por último, en el mes de junio, está la materia de métodos de investigación en psicología clínica, la cual es la apertura a trabajar sobre los temas de investigación que son altamente necesarios, pero también sumamente productivos en cuanto al conocimiento y a la formación de ustedes, los nuevos estudiantes del doctorado. Ya en segundo semestre, bueno, antes del segundo semestre, vemos aquí al padre Keller en Seminario de Ética y vemos al doctor Francis Symes en la materia de temas de psicología 2, en la quinta promoción. El segundo semestre del año 2022, para tenerlo un poco más concreto, iniciaremos en julio con psicoterapia psicodinámica, en agosto lecturas del desarrollo, pero ahora de adultos y adolescentes, en septiembre con la parte 2 de métodos de investigación en psicología clínica y en octubre con supervisión de casos clínicos 1. Aquí vemos a la profesora, la doctora Leda Badilla, quien es la secretaria académica del Ministerio de Educación de la República de Costa Rica, que nos acompañó en la quinta promoción con la materia de metodología de la investigación, una experta en la teoría y el modelo cualitativo. Y del otro lado, en el aula de clases, vemos la materia con la doctora Elena Ortiz de los Estados Unidos de México. Vino a Panamá, trajo su libro y se trabajó con esta investigación que ella desarrolló, publicó y se encontraba en aquel momento, en 2018, en momentos de divulgación. Nuestros egresados. Una vez finalicemos el doctorado 2022, 2023, en 2024, acercándonos al 2025, nuestros egresados han logrado altos reconocimientos porque han participado en la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, la FLAPSI, pero también se han integrado algunos de ellos en el Consejo Mundial de Psicoterapia desde la Sociedad Panameña de Psicoterapia, que es la SOPAPSI. Aquí vemos a la doctora Anet Díaz, quien en 2015 recibió el título de doctora en Psicología Clínica, y vemos al doctor Carlos Jurado, quien recibe el título de Monseñor Pablo Varela en las antiguas promociones. Y este es el listado de 36, porque nos falta en 2022 a la nueva doctora Elizabeth Ken, quien recibió el título el mes pasado. Así que tenemos 37 egresados durante estas 5 promociones y esperamos egresar a muchos más durante los próximos años. Pero ustedes se preguntarán cómo es el costo, el financiamiento, la parte interesante de todo esto. Y lo primero es que para esta 6ª promoción hay grandes y buenas noticias. La primera es que no se cobrará cuota de admisión. En el pasado esa cuota tenía un valor económico para los estudiantes. En esta promoción, la 6ª, no se va a cobrar. Es decir, que la inscripción es completamente gratis. Lo segundo es que se les dará un descuento de 10% al cancelar el semestre completo. Es decir, usted paga, en marzo usted paga todo el semestre y no tiene que volver a pagar hasta julio. Entonces le dan el 10% del descuento. Usted se hace acreedor a ese 10% de descuento. Pero además, usted podrá recibir un 10% de descuento si realiza los pagos cumpliendo su acuerdo de pago
de manera puntual en las fechas establecidas. Es decir, usted decide no realizar el pago completo de todo el semestre. Entonces usted dice, divídamelo por cuotas, ¿sí? Entonces el Departamento de Finanzas y Cobros divide por cuotas esto, y si usted paga puntualmente sus cuotas en las fechas establecidas, se le otorga un 10% de descuento. Y hemos recibido una interesante noticia de el director general del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento del Recurso Humano en Panamá, el IFARU. Y él nos ha dicho recientemente que para esta 6ª promoción del doctorado en Psicología Clínica, que tiene un costo total de $19.807.50, el IFARU va a otorgar 3 becas del 100% a los estudiantes que cumplan con los requisitos de admisión y los requisitos del Instituto Nacional de Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano. Es decir, que ustedes aspirantes los invitamos a que cumplan con los requisitos de admisión, pero también a que podamos trabajar en las próximas semanas de manera muy cercana. Tienen mi correo, tienen mi número de teléfono, para hacer el listado y que el IFARU, a través de sus procesos y sus requisitos, pueda decidir a quién le otorga estas 3 becas, ¿sí? Nosotros somos parte de la asesoría y del trabajo interno como universidad, pero es el instituto, el IFARU, el que decide a quién le otorga estas 3 becas completas del 100%. Nos los han confirmado de esa forma. Se les va a pagar el costo total del doctorado durante los 3 años, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, tanto de permanencia en el doctorado como los requisitos también de entrega de créditos y toda la documentación que el IFARU tiene dentro de sus establecimientos. Yo pienso que es una noticia muy positiva, una noticia que nos acerca más a esa formación que nosotros en psicología siempre buscamos y que la Universidad Católica Santa María la Antigua tiene como oferta para nosotros en este país, porque es la única universidad que tiene completamente la formación desde pregrado hasta el último nivel de posgrado. La USMA tiene la licenciatura en psicología, las especializaciones en el área de psicología, las maestrías en clínica de niños y adolescentes, de orientación familiar, terapia familiar, pero también tiene el doctorado en psicología clínica. O sea que es una formación basada en una amplia trayectoria, que como decía el señor rector, son más de 50 años, pero también más de 20 años en el doctorado iniciado en 2003. Así que este programa doctoral en psicología clínica nos invita a una nueva acción, pero también a una nueva oportunidad de aprender, de formarnos, de continuar nuestro trabajo. Aquí tienen mi correo. Yo he estado en contacto con la mayoría de ustedes y me alegra mucho conocerles, verlos en persona, saber que están aquí, poder reencontrarnos, y no solo a través del correo y a través del número de teléfono, también en esta universidad podemos trabajar, pueden visitarnos y podemos reunirnos para desarrollar todo el proceso de admisión desde la coordinación del doctorado en psicología clínica. Ahora, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, con mucho gusto, es momento de que podamos conversar un poco antes del cierre. ¿Tenemos micrófono? Sí, ya lo traen. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento? ¿O tienen alguna duda? Sí. Ya traen el micrófono. Gracias, profesora. Hola. Sí, yo quería saber sobre el tema de las materias, porque vi que estaba el primero y el segundo semestre. Pero entonces, ¿el tercer semestre cuándo iniciaría? ¿Al siguiente año o sería
en noviembre o cómo lo manejan? Claro, es una excelente pregunta. No lo colocamos en la presentación por cuestiones de tiempo. Sin embargo, el tercer semestre inicia en el año 2023, ¿sí? Recordemos que tenemos la aprobación de la Comisión Técnica de Fiscalización para los semestres. Entonces, primer semestre y segundo semestre este año en 2022. Tercer semestre y cuarto semestre en 2023. Y cuarto y quinto y sexto en el año 2024. ¿Sí? De esa forma sería. Una vez terminamos en noviembre, pasamos al siguiente año y volvemos a abrir según el calendario académico por semestre que aprueba el Consejo Académico y se establecen las fechas de apertura. Idealmente estaríamos iniciando en marzo del 2023, el tercer semestre. Sí, hay otra pregunta. Buenas noches, quisiera agradecer por la presentación muy completa, me ha gustado mucho. Quisiera saber un poquito más sobre la aplicación de la beca del IFARU. Si después que nosotros hemos pasado el proceso de admisión, la universidad manda los documentos al IFARU o nosotros mismos vamos y nos acercamos al IFARU. Bueno, este es un proceso inédito y lo estamos creando y reestructurando. De hecho, hablaba con el señor rector y con la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y estamos en procesos para crear ese procedimiento porque es un proceso administrativo. Sin embargo, el primer paso, ¿cuál es? Cumplir los requisitos de admisión que les he compartido por correo electrónico, pero que también se encuentran impresos en el folleto que se les entregó hace un momento. Cumplir con todos esos requisitos. Y posterior a ello, entonces, nos podemos reunir, conversar y indicarles cuál es el procedimiento que indica el IFARU, porque ellos también están por enviarnos oficialmente el procedimiento establecido, tomando en cuenta que el IFARU no ha otorgado becas a universidades particulares en grados académicos como el doctorado, pero ellos han hecho un espacio económico de 3 cupos al 100% para este doctorado en esta promoción. Así que lo que le comento es esto. Lo primero es cumplir con los requisitos de admisión, confirmemos todo ese proceso y luego pasamos al siguiente paso, ¿sí? Siguiente pregunta. Primero que todo, veo que es un doctorado que está bastante completo, desarrollado. Yo soy del Ministerio de Salud, soy subdirector nacional de Planificación de Salud del Ministerio de Salud, pero en otras administraciones he sido jefe de Planificación de Recursos Humanos y me ha tocado ver y vivir en el tema del diagnóstico de las necesidades de recursos humanos en salud y precisamente me llama la atención muchísimo un programa como este de doctorado en una universidad particular que tiene un costo que es, cuando uno analiza la cantidad de egresados que hay del programa, se ve que la universidad no está apostando a hacer algo masivo, algo que cualquiera pueda decir soy doctor en psicología clínica, sino que pareciera, al ver 35 egresados en todos estos 18 años, que la universidad está apostando más a la calidad del egresado y llama la atención que cuando se apuesta a la calidad los costos tienden a ser costos muy elevados y para 4 años de formación de un nivel de doctorado parece ser que es un costo bastante razonable para trabajar por años, ¿no? Cuando uno lo divide en años. Sí llamaba mi atención cuando veía los 35 egresados también, el tema de, yo como Ministerio de Salud, el tema de visualizar dentro del perfil de los profesionales este tipo de inversión también, porque quien invierte 4 años de su vida luego de tener una maestría y haber pasado por todo esto, normalmente la gente piensa que ya está completa y quien busca un doctorado, definitivamente con apenas 35 egresados en un doctorado como este, es muy fácil conseguir un posicionamiento desde el punto de vista, como mencionaba el doctor Sanjur, de directivo dentro o cargos de mando y jurisdicción, pues porque
te posiciona por encima de los demás muy rápido. Sí me llama la atención también el hecho de que cuando uno revisa el doctorado, pues todos los doctorados tienen una tendencia muy fuerte hacia la investigación, y de ahí tengo mi pregunta. El doctorado en particular de psicología clínica de esta universidad parece tener un componente clínico de atención, de habilidades y destrezas para la atención clínica que son adicionales al tema de la investigación, que es lo típico que se ve en un doctorado PhD de las universidades. ¿Qué me puede decir respecto a esas habilidades clínicas y competencias que se desarrollan en la universidad, y cómo la universidad ha articulado esto dentro del programa para que los egresados cuenten también con ese componente? Sí, gracias, doctor Correa, por su pregunta, que definitivamente tiene que ver con el acontecer nacional en nuestro país. Y sobre todo, el análisis que usted hace es muy pertinente, porque el doctorado está creado no solo y no está creado solamente para la atención clínica. De hecho, el doctorado cuenta en su plan de estudios con 4 materias de investigación. Una materia que es métodos de investigación en psicología clínica, que es la parte 1, cuantitativa. Métodos de investigación en psicología clínica 2, que es la parte cualitativa. Y luego hay 2 seminarios de investigación. Es decir, que el estudiante recibe una oferta muy pura y muy vasta sobre la investigación y el trabajo que pueden desarrollar como egresados. A nivel clínico, las competencias se desarrollan basados en el modelo teórico práctico, pero integrado. Es decir, que en cada materia los estudiantes, además de desarrollar la parte teórica o conceptual, también desarrollan habilidades de práctica con las personas. Ejemplo, las materias de supervisión de casos y las materias de la práctica supervisada. El caso más concreto que le puedo mencionar y les puedo comentar es las materias de prácticas supervisadas 1 y 2 que se dan en el tercer año del doctorado. En esas materias el estudiante tiene un profesor supervisor con el cual trabaja de la mano frente a la atención de 100 horas con una persona, pero tiene adicional 50 horas supervisadas. Y eso lo hace con un segundo caso, que en total serán 200 horas de trabajo de cara a la persona, pero siendo supervisado 50 horas con un profesor experto, con el título de doctor, claro está, y 50 horas más de supervisión, lo que hace un total de 100 horas de supervisión. Eso en tiempos cronológicos o en tiempos calendario estaríamos hablando entre aproximadamente 10 o 12 meses de trabajo directo, dirigido e integrado para el desarrollo de competencias. Y le agrego algo más. Cuando hablaba de la materia de entrevista, informe y diagnóstico, que crea la base para todo el doctorado, es porque esta materia fundamentalmente tiene que ver con cómo teóricamente reconocemos la entrevista, el informe y el diagnóstico desde las teorías, pero también como lo que decía la doctora Vali. Todo es prevenible y toda la mente la podemos trabajar cuando tenemos protocolos. Y si tenemos el protocolo del informe que se trabaja en esta materia, si tenemos el protocolo y el documento que debemos trabajar de cara con la persona, vamos a poder recolectar esa información, pero también vamos a trabajar la técnica basada en una psicoterapia basada en evidencia. Entonces, todos elementos crean competencias, no solo genéricas, sino también competencias excepcionales en el perfilamiento especializado de nuestros egresados. Y como usted bien lo decía, no solo en la atención directa con las personas, también como docentes, también como investigadores, consultores o como directivos de mando y jurisdicción
en los diferentes sectores, tanto públicos como privados. Creo que respondo a su pregunta, doctor Correa, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta que pudiésemos responder? De igual forma, podemos estar en contacto a través del correo electrónico, de las llamadas telefónicas. Podemos organizar, si les parece bien, cumpliendo las medidas de bioseguridad, sesiones de trabajo en nuestra oficina. La oficina del doctorado en Psicología Clínica está aquí, en el primer piso, en este mismo edificio. Podemos organizar una reunión, si usted me dice presencial, virtual, y nos coordinamos y pueden venir a la universidad, siempre con mascarilla y gel, ¿sí? Y hacemos nuestra reunión. Si les parece más conveniente, también podemos hacer la reunión virtual a través de la plataforma oficial de la universidad, que es Microsoft Teams. Lo importante es que tienen en este coordinador una persona que les va a acompañar y les va a asesorar en cada paso que den, no solo al inicio. Durante los 3 años de formación, las puertas de la oficina de este coordinador siempre van a estar abiertas para que puedan venir, consultar, hablar, explorar, resolver. Esa palabra siempre la tenemos presente. Resolver cualquier inquietud que les surja o que tengan presentes. Porque en algunas ocasiones decimos, bueno, es que llueve mucho, ¿sí? Llueve mucho y cuando venimos a la universidad nos resbalamos, y hace un tiempo entonces le pusimos la cinta adhesiva antirresbalante y el estudiante nos ayuda a eso, que es factor infraestructura, ¿sí? Porque el estudiante viene a la universidad, nosotros venimos a la universidad, todos venimos a la universidad, pero no todos vemos lo mismo. La mente observa y la mente tiene lo que mira, lo que ve. Entonces, entre más miradas tengamos, más vamos a poder ver y trabajar en conjunto. Por eso les decía, tienen mi contacto, allí está, se ve chiquito, pero ahí está. Pueden tomarle foto y todo lo demás. Yo también he estado en contacto con todos ustedes, así que seguimos en contacto, seguimos trabajando. Yo sigo tocando las puertas con todos ustedes, bueno, las puertas no, los teléfonos realmente, y los correos con todos ustedes para seguir en este proceso hacia adelante y con esta formación académica de 3 años que iniciaremos pronto. Creo que tiene una pregunta, Michelle, ¿no? Yo la veo allí pensando. Ya Claudia preguntó, Nicole también ha hecho sus consultas, no sé, licenciada Flora, si tiene alguna consulta. ¿Sí? ¿Sí tiene consulta? No, no tiene consulta. Puede hacérmelas por correo, conversamos por teléfono. Licenciada Gina, no, por ahora no, ok. Bien, ya me aprendí sus nombres, ¿se dieron cuenta? Bueno, entonces, profesor Félix, yo con esto termino mi presentación y pasaríamos al siguiente punto. Muchas gracias. Para cerrar con broche de plata, a continuación vamos a recibir a nuestra querida profesora Rosa Guisado, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos va a dar unas breves palabras, porque ella dice que prácticamente ya lo han dicho todo, pero en representación también de nuestra querida vicerrectora académica, la profesora Dali Sánchez, la profesora Rosa nos va a dar unas palabras. Adelante, profesora. Buenas noches a todos y todas. Profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la USMA. Doctor Luis Herrera, director, vicerrector de Investigación y Extensión. Magistra Sonia de Neuel, nuestra vicerrectora administrativa, licenciada Valesca Mercado. Agradecimiento por todo el apoyo. Al representante del Ministerio de Salud, doctor Félix Correa, doctor Miguel Ángel Keller y doctor David Sanjur. Doy mi especial agradecimiento por la presencia de los aspirantes al doctorado, a todas aquellas personas que están conectadas. Hoy realmente deseo expresar mi agradecimiento por tantas personas que durante tantos años han trabajado para fortalecer, mantener y darnos hoy este programa doctoral que llena de tanta satisfacción a la Facultad de Ciencias Sociales
y a la USMA. Han visto que han transcurrido muchos años, como dice el doctor Correa, hay pocos egresados, pero es que el doctorado es muy riguroso. Es muy riguroso y las personas demoran también en terminar su tesis, en hacer sus investigaciones. Pero realmente es un programa con mucha reputación, un programa con mucha trayectoria y agradezco también a todo el equipo administrativo que da todo su apoyo para atender a los aspirantes. De mi parte, gracias por estar aquí a todos, a todas, a todos aquellos que están conectados y bienvenidos en marzo, que abrimos el periodo de inicio de clases. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, profesora Rosa. Bueno, y ahora sí vamos a cerrar con broche de oro y vamos a cerrar con una fotografía oficial para dar inicio casualmente a este doctorado en psicología clínica. Así que le vamos a pedir a todas las autoridades que se encuentran con nosotros, a nuestro rector magnífico, a nuestra vicerrectora administrativa, a nuestro vicerrector de investigación y extensión y a los aspirantes también y a nuestro querido invitado especial, el doctor aquí Félix Correa, director de planificación del Ministerio de Salud, que suban aquí al escenario y vamos a hacer una fotografía oficial para cerrar con broche de oro y vengan también los aspirantes, nuestros queridos estudiantes que son más importantes, el padre Keller, Valesca, Elizabeth, por favor. Vamos a ver para tomar esta fotografía. Yo voy a subir, si me pueden conseguir bueno, podemos subir la pantalla para... Y vamos, si me pueden ayudar a encender la luz del centro. Exacto, vamos a subir la pantalla. Pueden subir acá arriba, por favor. Para la fotografía oficial. Queremos también mandarle un saludo especial a todas las personas que se conectaron por internet, que están en línea en este momento, agradecerles su presencia. Y vamos a hacer una fotografía oficial para también nuestra revista Siendo Universidad de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Bueno, arriba los estudiantes, que son el alma de nuestra universidad. Se pueden correr un poquito para acá para que salgan un poquito más centrados.